días, dominicanos, que como cada mañana, ¿no?, están esperando este programa Educación Integral, Educando en Valores, donde procuramos llevarle a ustedes informaciones altamente valiosas que puedan aportar a la construcción de una sociedad dominicana un tanto más armónica, más pacífica, y donde imperen valores humanos esenciales como la solidaridad y la hermandad. Vamos a darle los buenos días, ¿no?, a nuestro compañero por el día de hoy, Héctor Silvestre, quien nos va a acompañar para compartir con ustedes el contenido interesante que le traemos el día de hoy. Pujols no estará con nosotros por una diligencia urgente que se le presentó, pero nosotros estaremos aquí con ustedes también abordando un contenido muy interesante que hemos traído el día de hoy. Vamos a empezar, como siempre, con la frase o el pensamiento del día, que siempre procuramos traerle esos pensamientos de grandes pensadores y grandes personajes de nuestras historias, en las que estos han promovido unos mensajes de redención y también de reconocimiento de la voluntad humana. Dijo Zamora Machel, padre independentista africano: la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Y traemos esta frase a colación porque nosotros consideramos que la República Dominicana, si de algo adolece, es precisamente de promover estos valores tan esenciales para que los dominicanos puedan de una forma más civilizada, ¿no?, y de una forma más pacífica dirimir las situaciones familiares, personales y sociales que se suscitan en nuestro país. Vemos como muchas veces por conflictos en el tránsito vial, los ciudadanos recurren a mecanismos un tanto violentos cuando estas situaciones pudiesen resolverse por la vía del diálogo, abogando por la hermandad y la solidaridad. También vemos como muchos dominicanos, ante las precariedades de sus semejantes, ante las precariedades de otros dominicanos o de sus vecinos, muchas veces no van en auxilio de ellos y se abrogan de unos malsanos sentimientos que le impiden poner de manifiesto esa solidaridad y hermandad que antes imperaba mucho en nuestra sociedad. Recuerdo cómo de niño los vecinos del vecindario inclusive se pasaban el plato de comida para compartirlo y para también entablar ese vínculo tan especial que se daba entre el vecindario, entre vecinos, que muchas veces se trataban como si fuesen familiares. Pero lamentablemente ya esto no es así en la República Dominicana. Don Héctor, ¿cómo se siente? Mi querido Leonardo, un gusto estar aquí acompañándote en este programa Educación Integral. Y hablando de educación, ayer estuvimos con el rector de la Universidad Nacional de Educación en un almuerzo, con el señor Freddy Álvarez, doctor en filosofía, magíster en gestión de educación, etc. Y pues bien, creo que es un gran espacio. He estado escuchándote, donde hablabas de ese líder de África, donde destaca la importancia de la solidaridad y de cómo hemos venido perdiendo esos valores en un mundo obviamente que ha ido disminuyendo en ese sentido. Y yo pensaba mientras te escuchaba, por ejemplo, por ahí anda ahora una droga que a usted se la dan y entonces usted lo mandan como un perro. Ve al cajero, retírame tanto. O sea, es algo increíble realmente. Entonces los niveles de inseguridad, los niveles de desconfianza mutua, es una cosa tremenda. Hay que regresar. Y por eso yo pienso, Leonardo,
yo creo en la educación. Yo creo que tenemos que apostar a la educación y tenemos que rescatar las universidades, porque están secuestradas. Las universidades de hoy están trabajando para una clase empresarial que demanda una serie de instrumentos que no se corresponden con los valores que necesita la ciudadanía. Yo pienso que ese encuentro que tuvimos ayer es interesante y yo pienso que desde este programa podíamos también impulsar ese proyecto. ¿Qué te parece? Así, una interesante reunión con una persona vinculada al ámbito académico en la región y el mundo, porque realmente, como tú planteas, aunque egresado de la prestigiosa Universidad de Cambridge, ha impartido docencia en universidades de diversos países del mundo. Actualmente se encuentra en Ecuador. Pues como siempre vamos a traerle las efemérides de los eventos, de los acontecimientos, de los hechos más importantes que se han suscitado en la historia nacional e internacional en este intervalo de tiempo, más o menos, ya en la parte final del mes de agosto. Tenemos que en agosto del 2013 fue que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictaminó, sentenció aquella 168-13, sentencia que marcó un antes y un después en términos jurídicos en la República Dominicana, porque ya esta sentencia dictaminó cuáles eran las características que había que reunir para considerarse jurídicamente como dominicano. Y ya a partir de esta sentencia, aquel jus solis fue desterrado y ya fue afincado en nuestra normativa el concepto de jus sanguinis, o sea, para ser hijo de dominicano tenía o tiene, ¿no?, que el niño ser hijo de un padre o de una madre dominicana. También tenemos que en el 1973, 23 de agosto, el presidente socialista, humanista, Salvador Allende, en Chile, nombró como jefe, ¿no?, como general jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, a quien después se convirtió en el dictador, Augusto Pinochet. Este nombramiento se dio en agosto del 73 y un mes después, ya en septiembre, Augusto Pinochet encabezó aquel contingente militar que derrocó a un presidente democráticamente elegido y altamente popular como lo fue Salvador Allende. Y también tenemos que en el 1989, en agosto, los países pertenecientes a la extinta Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, organizaron una movilización civil enorme de más de 650 kilómetros ocupados por personas atándose de las manos como señal contundente de sus deseos de independizarse de la Unión Soviética. Unos meses después fue el derrumbamiento y la desintegración de este gran bloque poderoso que encabezó Rusia, y que se dieron allí muchísimas situaciones de protestas civiles como esta, que desencadenaron, entre otras razones, el desmembramiento de aquella todopoderosa Rusia y ese conjunto de países que le constituían. Leonardo, en ese sentido de la Unión Soviética, según Vladimir Putin, líder ruso a quien tú admiras mucho, Putin entiende que el desmembramiento de la Unión Soviética ha sido la catástrofe geopolítica más importante del siglo XX. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión de Putin? Bueno, esa es una concepción muy propia de Vladimir Putin, hay que entenderlo. Para los intereses rusos, la desintegración de ese gran bloque político, económico, militar, representó, sin lugar a dudas, para la Rusia, para esa Rusia histórica, que se cree el centro gravitacional del mundo, y que aún a pesar del desmembramiento, ocupa físicamente el mayor espacio territorial. Obviamente que ese desmembramiento representó en su larga historia, hablamos de que Rusia desde el siglo, más o menos el siglo XII, pues más o menos ya se dio la etapa originaria, ¿no?, inicial
de la composición ya de ese gran y enorme país, sin lugar a dudas que ese desmembramiento representó en su largo camino por la historia una catástrofe. Y además que hablamos de que no se dio mediante mecanismos bélicos, sino que se provocó a lo interno del gran bloque y del gran Estado soviético una implosión que desmembró, que desarticuló, que debilitó y que provocó ya su desintegración, donde muchísimos países fueron ya convirtiéndose en estados-nación con autonomía política, como acabamos de citar, Lituania, Estonia, que inclusive ya forman parte de la Unión Europea y forman parte de la Organización del Transatlántico Norte. La OTAN. La OTAN. La poderosa OTAN. Sí, el más importante bloque militar del mundo. Hablamos de que tiene un contingente armado, procura de defender las fronteras europeas frente a la posible expansión de Rusia. La OTAN está en recomposición porque hay un tema económico que Estados Unidos ha querido ir desmontando, porque realmente la mayor carga la ha tenido Estados Unidos, y en ese sentido el presidente Donald Trump ha estado trabajando y ha estado promoviendo y motivando a las naciones europeas a que se manifiesten con la chequera, porque realmente los europeos se acostumbraron a que le cuiden sus cosas. No, hay que poner dinero, así es que vamos a ponernos las cosas. Fíjate, la constitución fundacional de la Organización del Transatlántico Norte obliga a todos los estados que le constituyen a aportar el 2% de los presupuestos nacionales. Muchos países europeos, como tú citas, recostados de los Estados Unidos, no hacían los aportes que le correspondía, pero muchas veces esto se debía a que, primero, la Constitución de la Unión Europea fue una concesión norteamericana, y segundo, la propia creación de la Organización del Transatlántico Norte fue una concesión también de los Estados Unidos, aunque el objetivo fundamental es la preservación de las fronteras internas de los países de Europa, pero es una concesión de los Estados Unidos. Entonces, ante la presión de los Estados Unidos, del presidente Trump, para que hagan el aporte del 2% de sus presupuestos nacionales a la OTAN, lo que han decidido muchos de esos países es conformar y fortalecer sus propios ejércitos nacionales, y también que dudan de que los Estados Unidos puedan defenderla ante cualquier agresión rusa. Vamos Leonardo, antes de entrar en materia, ¿realmente tú entiendes que es una estrategia, puede ser una estrategia de Donald Trump para motivar e incentivar la industria armamentista estadounidense? Porque si Europa tiene que recomponer su ejército, tienen que comprar armas. ¿Y dónde las van a comprar? También. Puede ser. Esa es una posibilidad también que pudiese ser el objetivo del presidente de los Estados Unidos. Pero no solo y que va en sintonía con los intereses de Trump de reactivar la industria norteamericana, ¿de acuerdo? Es así, es así. También lo que pasa es que cuando tú no confías en los Estados Unidos, tú no le vas a comprar las armas a ellos. Y además que se habla de que muchas de esas armas los Estados Unidos no solo las rastrean, sino que tienen dispositivos de espionaje que pudiesen, aunque estén en cualquier país del globo terráqueo, pudiesen ser o estar recogiendo informaciones sensitivas para los Estados Unidos. Pero vamos nosotros, camarada Héctor Silvestre, amigos televidentes, a hacer una pequeña pausa comercial y retomamos con estos temas muy interesantes que tenemos el día de hoy. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo
amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va. Pues bien, amables televidentes, continuando con este contenido interesante que le traemos el día de hoy, vamos ahora a comentar las principales noticias y acontecimientos de la República Dominicana. Lamentablemente, un importante dirigente del PLD, miembro de su comité central y presidente provincial del PLD en Santiago, y también funcionario público, fue director de la Dirección de Pasaportes, Monchi Rodríguez, falleció sorpresivamente esta semana de un infarto fulminante, una muerte que ha enlutecido a todo el Partido de la Liberación Dominicana y a una franja importante del gobierno al que él pertenecía. Se han realizado los preparativos correspondientes, el velatorio, y allí han asistido las principales figuras del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, como el presidente Danilo Medina Sánchez, el expresidente Leonel Fernández, entre otros, ¿no? Esa caterva de líderes que han dirigido el PLD durante los últimos años. La época post-Bosch del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Monchi también fue administrador de los comedores económicos, en donde hizo un trabajo interesante. Realmente, en ese sentido, puso mucha gente a comer. Esa es la verdad. Y bueno, ahí está su funeral, que se celebró en el día de ayer, y vimos ahí cómo pasaron todos los líderes del PLD, ¿verdad, Leonardo? Es así. Mire, don Héctor Silvestre, también en esta semana el presidente Danilo Medina concedió una sorpresiva e interesante e histórica entrevista a la comunicadora Yanna Tavares. Una entrevista que ha provocado todo tipo de comentarios a favor y en contra por los criterios esgrimidos por el presidente Danilo Medina, que planteó allí lo que han sido sus éxitos en estos 6 años de gobierno que ya tiene. Muchos alegan de que más que una entrevista fue una presentación de su obra de gobierno y de sus ejecutorias, y que el presidente quiso utilizar esta plataforma para reposicionar el tema de la reelección en el tapete público, y más que unos días después, ya este fin de semana, el presidente Fernández tendrá en una importante plaza pública la presentación de más de 1 millón de firmas de personas que solicitan su regreso al poder en la República Dominicana. Hay muchas personas que dicen que Yanna Tavares tal vez se mostró un tanto como complaciente con el presidente Medina, que debió hacerle ciertas preguntas en las que él abordara temas, por ejemplo, de la corrupción, pero yo digo que realmente las condiciones, al parecer, no estaban dadas para que esa entrevista tuviese esos niveles de crispación y en los que la comunicadora pudiese de forma abierta plantearle mayores preguntas, ¿no?, en torno a muchos temas que queremos realmente nosotros escuchar del propio presidente abordar. Mira, en ese sentido, más que una entrevista, fue una especie de diálogo entre amigos, diálogo fraterno. Es válido porque el presidente Medina está en un momento crítico, en un momento difícil, donde se le cuestiona mucho. No así, no se ha visto mermado de manera importante su liderazgo,
porque en la oposición hay una debilidad tremenda y no se ha sabido capitalizar eso. Pero bien, el tema es que a mí me llamó de la entrevista la atención lo siguiente. Danilo dice, bueno, yo hablo poco en los medios, pero hablo mucho con la gente. Y puso como ejemplo en el 2007, cuando fue derrotado por Leonel Fernández, cuando él dijo, me ha vencido el Estado. Dice Danilo, dice, y lo cito, ustedes me vieron que yo me desaparecí por 3 años, que yo no fui a ningún medio de televisión, ni escrito, ni nada. Pero en esos 3 años, todos los días yo tenía reuniones. Danilo Medina andó el país 3 veces en aquella ocasión. ¿Qué significa eso? Que no es nuevo, que es normal. Danilo Medina siempre ha sido un tipo bajo perfil, pero es un trabajador tremendo, incansable. ¿Qué significa eso? Oh, que él está trabajando. Está trabajando para mejorar la imagen de su gobierno y para de alguna manera competir, porque Danilo está aspirando a la presidencia de la República. No, evidentemente el presidente Danilo Medina está en el ring, tiene los guantes puestos. No se los ha quitado nunca. No se los ha quitado, ¿no? Y que el hombre está sudado, pero está demostrando que realmente tiene energía para durar 15 rounds ahí, dando los golpes necesarios para el knockout fulminante. Pero yo creo que la República Dominicana y el pueblo tendrá que, en última instancia, decidir el destino político del presidente Danilo Medina. Continuando, Héctor, con los principales acontecimientos de la semana, con principales hechos, ¿no? Vamos también a señalar que el presidente Medina hizo remoción en las fuerzas castrenses del país, las fuerzas de seguridad y policiales. Hablamos de más de 20.000 ascensos que hubo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos cambios eran de esperar, aunque el ministro de Defensa fue ratificado, Rubén Paulino, pero realmente la misma normativa interna de nuestras Fuerzas Armadas motiva y señala la necesidad de que cada 2 años se realicen estos movimientos para la remoción, la transformación necesaria en esas fuerzas, en las que, como pasa en todo grupo social y político, muchos quieren ascensos y quieren que se les premie por su labor en favor de la defensa de la República, ¿no? En favor de la seguridad nacional y también en favor de garantizar la paz, la tranquilidad, el sosiego y los ciertos niveles de seguridad que aún hay en nuestra República Dominicana. También, continuando con el ámbito nacional, nosotros tenemos, vamos mejor para hacer un poquito más interesante estos temas, vamos a brincarse a los Estados Unidos y volvemos de nuevo a la República Dominicana. Héctor, en los Estados Unidos ya hay encuestas que, a pesar de los niveles de popularidad del presidente Donald Trump y a pesar de que es un hombre aguerrido, combatiente y de que realmente es un hueso duro de roer, ya hay encuestas que señalan que en 3 escenarios en los que Donald Trump enfrente o a Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, o también a la senadora Elizabeth Warren, o también a Bernie Sanders, ex precandidato del Partido Demócrata, en estos 3 escenarios el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sería reelegido en los Estados Unidos. Pero también, aparte de eso, ya hay encuestas que dicen que para la Cámara de Representantes, ¿no?, en este proceso de medio término que se va a realizar en noviembre, ya los demócratas podrán tener allí mayoría, ¿no?, en la que pudiesen tener el control de esa parte del Congreso. Y a nivel senatorial hay 3 senadurías en disputa, que es los demócratas la ganan, aparte del escenario ya histórico que pasa en los demás estados, los demócratas pudiesen también tener mayoría senatorial en los Estados Unidos.
Entonces, don Héctor, ¿qué usted opina de esta situación política de los Estados Unidos? Bueno, lo primero es que me parece que esas son las mismas encuestas que decían que Hillary Clinton era la que iba a ganar. Si es así, pues entonces obviamente ahí hay una dificultad, ¿no? En ese sentido, y quiero recordar a Juan Bosch en Pentagonismo Sustituto del Imperialismo, donde Juan Bosch decía claramente, es que cuando tú eres presidente en Estados Unidos, la probabilidad de lograr la reelección son casi de un 99%, porque el liderazgo radica en el cargo y no en la persona. En ese sentido, yo estoy totalmente convencido de que una reelección de Donald Trump no va a ser difícil. En el Partido Demócrata hay muchos problemas, muchas situaciones, una ausencia de liderazgo total, una unidad quebrantada totalmente. Y le añadimos a eso que la economía norteamericana está dando unos índices importantes. No lo digo yo, lo dicen economistas como Julio Díaz Sosa desde Washington, desde el Banco Mundial, que ya ha estado enviando reportes de que la economía norteamericana se está robusteciendo durante la administración de Donald Trump. Pero también hay que agregar, Héctor, que en los Estados Unidos hace un año se ha puesto a implementar lo que yo he denominado un impeachment blando. ¿Qué es el impeachment blando? Pero te tiene 2 años hablando de 3 ya no es años. ese impeachment duro en el que bajo ciertas imputaciones se somete la enmienda en el Congreso de los Estados Unidos, la iniciativa para iniciar el juicio político. En los Estados Unidos se están creando las condiciones para hacer rebotar a Donald Trump de la Casa Blanca, para hacerlo brincar de la Casa Blanca. ¿A qué yo me refiero? Ya el presidente de los Estados Unidos se han demostrado haber violado varias normas penales importantes y altamente peligrosas, porque hablamos de que en el caso del abogado personal Cohen, el abogado personal de los Estados Unidos, a quien su oficina del FBI intervino, ¿no?, sin que esto hubiese sido ni enfrentado ni detenido por el Poder Ejecutivo, porque allí sí hay institucionalidad. Su oficina personal fue intervenida por el FBI y de ahí se sacaron muchísimas documentaciones y elementos probatorios, con los que ya le plantearon imputaciones penales serias hasta llevarlo al punto de negociar una condena. Pero esa negociación ya implica lo que ha salido a relucir en muchos medios. Cohen admite de que el presidente de los Estados Unidos le autorizó a utilizar fondos de la campaña política para silenciar a mujeres que le habían prestado servicios sexuales y que en la etapa de la campaña estas habían advertido de que iban a dar a conocer esos hechos, y para evitar que esto estremeciese su campaña electoral, el presidente Donald Trump ordenó a su abogado personal sobornar, pagar, silenciar a estas mujeres. Pero este no es solo el delito que ha cometido el presidente de los Estados Unidos. Su abogado Manafort, jefe de campaña en ese proceso eleccionario tan compulso que hubo en los Estados Unidos, recibió dinero de Europa y no lo reportó al fisco norteamericano. Pero no solo hablamos de recibir dinero, sino que también utilizó tráfico de influencia y el denominado lobismo en los Estados Unidos para poder complacer los intereses rusos en los estamentos de poder en los Estados Unidos. Pero no solo esto, señores, hablamos de más de 21 imputados por ese proceso investigativo en el que se procura indagar la verdad sobre la intervención rusa en los Estados Unidos, y que también el presidente Donald Trump ya fue, gracias a un acuerdo que él suscribió, se comprobó que realmente había estafado a miles de estudiantes en la ciudad de Nueva York con la Trump University, una universidad que nunca se llegó a concretizar y que nunca llegó a prestar los servicios que había ofertado ese estudiantado. Por lo que, ante este escenario tanto sombrío, grisáceo, de imputaciones penales
de hechos ya comprobados, reafirmados, y de un proceso investigativo que aún no ha culminado, por lo que aún queda ese espacio limitado donde pudiesen encontrarse muchísimos elementos más y muchísimas situaciones más en torno al equipo político y en torno al propio presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es un impeachment blando, Héctor, porque lo que veo, ¿no?, desde la distancia del Caribe, es que lo que se procura en los Estados Unidos es hacer saltar del cargo al presidente Donald Trump. Algo que resulta y pudiese parecer muy remoto, pero la lógica política allí históricamente se ha regido mucho por esos moralismos y ese ejercicio ético de las funciones públicas. Vamos ahora también, continuando con estos importantes temas, Héctor, que nosotros siempre traemos aquí para nuestros televidentes, volviendo a la República Dominicana, ¿no?, nuestra amada Quisqueya la Bella. La Junta Central Electoral dio un plazo de 75 días a los partidos políticos para que decidan si sus procesos eleccionarios lo van a realizar con primarias abiertas o con primarias cerradas, o a través de encuestas, que es lo que estipula la ley de partidos políticos, una ley que fue tan discutida, una ley que pasó 2 décadas en ese Congreso Nacional y que finalmente fue consensuada por el 80% de los congresistas hasta ser promulgada por el presidente Danilo Medina, que es quien se ha llevado el mérito de la aprobación de esta ley por su insistencia y por su astucia política para consensuar los sectores oficialistas y de la oposición. Bueno, realmente es un gran logro para el presidente. Se ha cuestionado mucho la ley de partidos, pero si bien es que tiene elementos que sí, que fortalecen el sistema democrático. Yo pienso que es un paso de avance. Habrá mucho que mejorar sobre la marcha, pero de eso se trata la vida, señores. Y en ese sentido, ahora nos queda ver qué va a pasar, qué van a decidir los partidos. Yo pienso que la mayoría, Leo, se van a ir por sus primarias cerradas. Hasta los que defendían las abiertas las van a hacer cerradas, ustedes lo van a ver. Lo interesante de todo esto es que ahora todo es con un plazo. Y como dicen los abogados, los plazos son fatales. Hay que cumplir con esos días, porque si usted se pasó de ahí, entonces hay problemas. Eso es así, mi hermano. Pero usted apoya que para la democratización de nuestro sistema de partidos políticos se realicen con primarias abiertas, cerradas, con dedo, con encuesta. ¿Cuál método usted aprueba? Mira, a mí el método que me gusta y que me motiva bastante es el método de primarias abiertas simultáneas. ¿Por qué? Porque es un modelo nuevo que rompe con los esquemas tradicionales. Y hay que apostar a las cosas nuevas. No podemos tenerle miedo a los cambios. Yo pienso que ese modelo, aunque presionaría a la Junta en el tema presupuestario, organizativo, sería un gran reto, es verdad. Pero implicaría también un mayor sacrificio colectivo de la sociedad. Y en ese sentido, yo pienso que sería un gran paso. Apertura total, eso de cerrado, no, yo no creo en los cerrados, yo creo en las puertas abiertas. Vamos a abrir los partidos y que todo el mundo participe. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del presidente Medina, quien en la misma entrevista que le concedió a la comunicadora Yana Tavares, dijo que las primarias abiertas garantizaban más la pluralidad, garantizaban más la democracia y garantizaban que realmente las bases se expresen en esos partidos políticos. Estoy de acuerdo con el presidente. Claro, el propio presidente dice que si usted se va a exponer a una candidatura, usted no se lo debe contar con el favor de las bases de su partido, porque estas son los que en última instancia lo van a usted a señalar como ya senador o diputado o funcionario electivo del país, sino que será la gran masa de votantes, por lo que desde la etapa inicial de ese proyecto de candidatura debería contar con el apoyo de tanto las bases del partido como de la sociedad misma. Yo estoy de acuerdo con eso y también con esa implementación de esa ley de partidos políticos, que hay que reconocer que introduce nuestra normativa elementos muy importantes. Por ejemplo, esa ley establece cuotas de discriminación positiva, como lo es la asignación
del 10% de las candidaturas a los jóvenes y también de un 40% para las mujeres. Hay muchas personas que critican esto y que consideran que los jóvenes y las mujeres deberían ganarse en base a méritos esa posibilidad de ser candidatos, pero yo creo que en la etapa política actual que nos encontramos, en un sistema un tanto machista, en un sistema que tiende a excluir a las mujeres y a los jóvenes, yo creo que esta discriminación positiva o esta asignación de puestos selectivos mínimos a jóvenes y a mujeres pudiese crear mejores condiciones de igualdad política en la República Dominicana. Yo estoy totalmente de acuerdo, Leo. Yo pienso que hay un tema también que es el elemento de la doble militancia o militancia múltiple, porque no solo en dos partidos, hay personas que están en todos inscritos. El transfugismo. El transfugismo, que tú y yo vamos, ¿verdad?, a unas primarias internas, yo pierdo, me pongo guapo y me voy a otro partido, un momento, ya no va a ser así, y yo pienso que eso va a ser muy importante, muy positivo para la democracia dominicana. No, y que también esa ley tiene como nuevos elementos que prohíbe que grandes corporaciones financien proyectos políticos y solo permite que de forma que solo personas físicas y hasta ciertos límites y topes financien y aporten recursos a los candidatos que van a participar en los procesos eleccionarios de la República Dominicana. Inclusive esa ley establece tiempos específicos de campaña interna en los partidos políticos. Lo limita a 90 días. Yo creo que esto va a ir en contribución de reducir esos tiempos políticos eternos que se dan en la República Dominicana. Y que también ya no veremos esa parafernalia, esa publicidad excesiva de candidatos en las calles y avenidas de la República Dominicana. Inclusive esa ley prohíbe que usted se ponga a pintar su nombre en un palo de luz o en una pared, ¿no?, en los tiempos electorales. Yo creo que esto pudiese ir y contribuir a desentar en nuestras ciudades que tanto necesitan de la organización y de la limpieza. Pues nada, vamos entonces ahora, Héctor, a una pequeña pausa y continuamos como siempre con los contenidos interesantes y frescos que como cada semana nosotros le traemos a ustedes, nuestros televidentes. Te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí. Pues bien, continuando, amigos televidentes, con importantes temas que estamos abordando el día de hoy, en el ámbito nacional e internacional. También esta semana hubo una encuesta, Héctor,
que ha provocado alborotos en los pasillos palaciegos y políticos de nuestro país. Una encuesta que salió ahí de la Marpen, una encuesta que goza de cierta credibilidad, y digo cierta por lo siguiente que vamos a citar. Según esta encuesta, el presidente Danilo Medina es la persona con los mayores índices de popularidad política en la República Dominicana. Y le sigue el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, Margarita Cedeño de Fernández, Leonel Fernández y David Collado. Estos son los 5 personajes políticos más populares en la República Dominicana. Y llama la atención, Héctor, de que ahí aparezca el alcalde capitalino, David Collado, quien no ha hecho vida política a nivel nacional, ni siquiera fuera de las fronteras del Distrito Nacional. Sin embargo, aparece ahí como uno de los políticos más populares de la República Dominicana. Bueno, es posible que la encuesta nada más la hayan hecho en el distrito, porque nada más sí. Yo creo que es una posibilidad. Habría que preguntarle a los que financiaron esas encuestas. Correcto. Si fue así o si introdujeron ahí a David Collado de una forma un tanto premeditada para posicionarlo políticamente de cara a procesos políticos en el futuro en la República Dominicana. Mira, me extraña que no esté Hipólito. Hipólito es un político popular. Sin embargo, no está ahí en el ranking de los más populares. Qué extraño. No, y que también ahí aparecen los Guillermo Moreno, los Minu Tavares, pero con unos índices muy mínimos. Y de forma sorpresiva, no vemos ahí al candidato por el partido, por el PDI, Ramfis Trujillo, quien ya está realizando campaña a nivel nacional e internacional, y es uno de los políticos más populares en las redes sociales. Sin embargo, no aparece en esa encuesta de la Marpen, que al parecer excluyeron a uno y incluyeron a otro de una forma un tanto programada para incidir e influenciar en la opinión pública. Y esto es tan contundente, estas encuestas, en términos de influir en la opinión pública, ¿no? Así como los medios de comunicación, la televisión, la radio, que una persona que reside en Samaná, en un campo de Samaná, dentro de los posibles candidatos presidenciales que él veía para el 2020, él me mencionó a David Collado. Yo le pregunté, pero ¿cómo es que una persona que vive en un campo de Samaná me dice que un alcalde del Distrito Nacional y que tiene una corta vida política en el país pudiese ser candidato presidencial del país? Y él me dijo, no, pero es que él está sonando en las encuestas. Entonces fíjense cómo un nombre que suena en las encuestas incide, influencia en la mente del ciudadano a la hora de que le pregunte por quién usted va a votar. Entonces, esta encuesta que ya posiciona a David Collado en ciertos lugares meros, ¿no?, allá arriba, ya pudiese influenciar en próximas encuestas para que esta, en el supuesto de que se haya introducido de forma artificial el nombre de David Collado, ya en futuras encuestas, él aparezca de forma orgánica, porque es el gran rol de las encuestas y el gran papel que juegan los medios de comunicación, para esa hegemonía cultural que habló Gramsci, de cómo estos instrumentos mediáticos, comunicacionales, inciden a la hora de construir opinión pública e inciden a la hora de construir pareceres de los ciudadanos. Muchas veces el ciudadano, o gran parte de las veces, emiten opiniones, pero son opiniones sobre temas influenciados por lo que ven, por lo que escuchan o por lo que le dicen, pero muchas veces eso que le dicen, que escuchan y que oyen, ha sido impuesto de manera artificiosa por los grupos políticos y económicos dominantes. Llama también la atención de que el actual canciller de la República, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, aparece también con una figura fresca, con números que han mejorado bastante, y también se apuntala como uno de los grandes protagonistas de la política nacional y un hombre que podría lograr unos buenos números para el 2020. Eso es interesante. Yo pienso y felicito al ingeniero Miguel Vargas, quien ha hecho un gran trabajo en la Cancillería, y eso le ha ayudado a mejorar sus niveles de popularidad. Mira, Héctor, esta misma encuesta habla
de que el Partido de los Independientes se ha convertido en el partido mayoritario en la República Dominicana. El 59% de los ciudadanos consultados dijo que no tiene preferencias políticas y se muestra un tanto apática frente a un sistema de partido político tradicional que no ha sabido o no ha podido satisfacer los reclamos más elementales de nuestra sociedad. Y yo creo que en ese escenario de una alta franja de ciudadanos independientes y de que también los partidos tradicionales tienen unos porcentajes de apoyo un tanto parecidos, ¿no? El PLD, un 33, PRM 30. Yo creo que en ese escenario cualquier partido minoritario será necesario en el año 2020 para construir esa mayoría tan pesada de un 50% más uno que sigue la Constitución para usted ser el próximo presidente de la República Dominicana. Que a mi entender, ese porcentaje tan elevado, yo creo que ha contribuido a la degradación democrática e institucional de la República Dominicana, porque crea las condiciones en las que los grupos que quieren acceder al poder tienen que tener todo tipo de negociación con esas fuerzas minoritarias que tienen a veces la capacidad de recoger un 2% del electorado y que resultan necesarias para usted alcanzar ese umbral de un 50 más 1, que en muchos de nuestros países no se utiliza ese porcentaje tan elevado a mi modo de ver. Entonces, don Héctor, yo creo que por el día de hoy hemos tenido un plato exquisito de temas, muy bueno, temas políticos, ¿sí? Y que también queremos agradecer tu presencia en el día de hoy y recordar que la próxima semana estará con nosotros el licenciado Juan Pujols, quien por situaciones tanto ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros compartiendo sus pareceres y su visión sobre los principales temas y acontecimientos de esta semana en la República Dominicana. Desearles a todos un feliz resto del día y que aprovechen y disfruten con su familia, ¿no? este fin de semana para que puedan retomar con energía y vigor esta nueva semana que inicia.